Dios te bendiga. Te damos la bienvenida una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy importante para compartir contigo, titulado Yo decido pagar con el bien. Y vamos a ir a una cita muy importante que encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Y dice de la siguiente manera: Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué difícil, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Yo quiero iniciar este devocional trayendo una pregunta de reflexión a tu vida. ¿Te has encontrado en una situación similar? ¿Te has tenido que enfrentar a alguna persona que te ha causado algún daño? ¿Alguna persona con la que has tenido algún problema? Qué difícil, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces nosotros queremos de alguna manera vengarnos o de alguna manera buscar que esa persona pague el daño que nos ha hecho, buscar la manera en la que esa persona sufra algún daño y que no le vaya bien en esta vida por lo que nos hizo, y hay a veces ese anhelo en nuestro corazón. Pero mira que hay algo muy importante para nosotros y es de lo que yo quiero compartir contigo. Nosotros queremos terminar a veces con los problemas, queremos terminar con el pleito a veces. Bueno, Dios nos da recomendaciones en su palabra, cómo nosotros lo podemos hacer. Dios nos aconseja cómo nosotros hacerle de manera que nosotros podríamos decir, podamos ganar el caso, podamos vencer el caso. Así es que vamos a ver qué nos recomienda Dios a través de su palabra y a través de este hermoso consejo. ¿Por qué? Porque es muy fácil tratar bien a aquel que nos trata bien. Es muy bien hacerle un favor a aquel que toda la vida siempre está para nosotros o siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero qué difícil hacerle un bien a una persona que nos ha ocasionado algún daño. Es ahí donde está lo difícil. Dice, pueden alcanzar aquellos que han nacido. Esto lo pueden alcanzar solamente aquellos que han nacido de nuevo, porque es algo difícil, fíjate bien. Pagarle con un bien a una persona que nos ha hecho un daño, estamos hablando de un nivel alto que solamente lo pueden alcanzar aquellos que ya han nacido de nuevo. Y yo te voy a explicar un poquito esto por qué. Dice, Dios nos aconseja con sabiduría en su palabra. Dios nos dice, ¿quieres ganar la batalla? Sigue mi consejo, yo te voy a enseñar cómo puedes ganar esa batalla. Lo común es que aquella persona con la que nosotros hemos tenido algún problema, fíjate bien que esa persona siempre está esperando tu desprecio, siempre está esperando tu rencor, siempre está esperando que tú le veas con un rostro lleno de coraje, que tú le estés viendo siempre o que siempre le estés deseando un mal. Eso es lo que espera una persona con la que hemos tenido algún problema. Pero Dios nos dice, ¿quieres ganar la batalla? Yo te voy a decir cómo tú lo puedes hacer. Y no va a ser deseándole un mal o haciéndole un mal, sino que siempre lo vas a lograr haciéndole un bien a aquella persona que te ha hecho un mal. Fíjate que hay una traducción de este mismo texto que nos dice, cuando tú le haces el bien, ascuas de fuego, dice nuestra traducción, amontonará sobre su cabeza. Pero hay otra traducción que dice, le sacarás los colores a la cara. Porque esa persona espera de nosotros ira, coraje, pero que cuando le haces un bien, dice, tú le vas a sacar los colores a la cara, lo vas a hacer sentir mal porque va a decir, tanto daño que le he hecho y mira esta persona cómo me está pagando. Esa es la reacción que va a tener la persona. Dios nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues si haces eso, ascuas de fuego, podríamos decir, le vas a sacar los colores a la cara. Y yo te voy a llevar a un texto o a un consejo que nos dio Jesús ahí en Lucas capítulo 6, del verso 27 al verso 35. Mira, Jesús nos enseña cómo nosotros debemos de tratar no a nuestros amigos, sino a nuestros enemigos, aquellos que nos ocasionan un daño. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¡Qué difícil! Porque nuestra primera reacción es defendernos o buscar hacerles el mal. Pero fíjate que cuando Jesús está diciendo, si te hieren en una mejilla, regrésale la otra. Con esto Él nos está diciendo, no actúes de la misma manera. No le pagues, decimos nosotros, con la misma moneda. Tú haz las cosas diferentes, tú haz las cosas de acuerdo al consejo de Dios. No sigas tu ira, no sigas tu instinto, no sigas el deseo de tu corazón de venganza. Busca el consejo de Dios, ese es el único que nos va a dar la victoria en ese momento. Nos sigue diciendo Jesús, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¡Qué tremendo! ¿Te ha pasado algo similar? A veces prestamos algo a alguna persona y nuestra primera reacción es, me lo tienes que pagar. Y si no, entramos en pleito o entramos en un problema con esa persona. Pero fíjate el consejo, lo que nos dice Jesús. Dice, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ahí viene más. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Dice el verso 33, y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Recuerda que los prestamistas siempre te hacen un préstamo, pero te dicen, pero tú me vas a regresar un tanto por ciento de intereses. Pero en el pueblo de Dios no entran los intereses, no entra como la Biblia lo dice, el usurero, no entra en el pueblo de Dios, sino que dice aquí la Biblia, como quieras que te traten a ti, tú trata a los demás. Y nos dice, no esperes dar esperando recibir intereses de tu prójimo. No le pidas aquello que tú le diste o aquello que era tuyo, no se lo pidas. Dice, fíjate por qué, dice, y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjate bien que Dios es el mejor ejemplo o el máximo ejemplo que nosotros podemos encontrar en cuestión de amar a nuestros enemigos o de pagar con un bien. Dios nunca nos ha pagado con un mal a nosotros, mi querido oyente, sino que Él siempre ha demostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros malos, dice la Biblia que Él aún así nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Todos los días nos da el sol, todos los días nos da el aire, todos los días nos da la lluvia, todos los días nos da el alimento, todos los días nos da todas las cosas. Y esas, mi querido amigo, provienen de Dios. Y no es porque no lo merezcamos, sino porque Dios es bueno. Él dice, ¿tú quieres ser como yo, mi hijo? Muy bien, sigue mi consejo, sé cómo soy yo. Que yo no soy malo, yo soy bueno, incluso con los ingratos y desagradecidos. Qué tremendo y qué nivel tan alto, ¿no crees? Es algo difícil, pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo quiero llevarte a un ejemplo en la palabra de Dios, para que tú veas cómo Dios aconseja y cómo debe de actuar el Hijo de Dios en medio de un problema donde se encuentra frente a su enemigo, frente a aquel que siempre le busca hacer el daño. Y cómo haciéndole el bien, esta persona ganó la batalla. Hizo algo increíble esta persona. Y esta historia nos la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Ahí del verso 8 al verso 23 se nos relata la historia de Eliseo y los sirios. Y fíjate que aquí en esta ocasión dice la Biblia que el rey de Siria tenía guerra contra el pueblo de Israel. Eran enemigos, déjame decírtelo así para que me entiendas. Ellos eran enemigos. El rey de Siria y el rey de Israel eran enemigos.
Así es que un día se levanta este rey en contra del pueblo de Israel y vienen a la guerra en contra del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que el rey de Siria empieza a armar todas sus técnicas, todas sus estrategias, cómo atacar y cómo hacerle daño a los hijos de Dios, que para él eran sus enemigos. Pero dice la Biblia que en el pueblo de Dios había un profeta y ese profeta le revelaba al rey todas las estrategias que armaba el rey de Siria. Fíjate qué tremendo. Así es que cuando el rey de Siria armaba sus estrategias, no le funcionaban, porque ya el rey de Israel estaba preparado para prevenir todos aquellos ataques, porque Dios le avisaba a través del profeta Eliseo. Así es que un día el rey de Siria, molesto, les pregunta ahí a sus generales y a sus soldados y les dice: ¿quién de ustedes es de los enemigos? Porque cuando yo actúo, Israel ya está preparado. ¿Quién de ustedes es parte de mis enemigos? Y uno de los de su ejército le dijeron: Señor, lo que pasa es que en el pueblo de Israel hay un profeta, y ese profeta le revela al rey de Israel todo lo que tú hablas en lo secreto. Imagínate aquel rey que odiaba al pueblo de Israel, que odiaba al Dios de Israel. Dice que él dijo: pues vayan por ese hombre y préndanlo y tráiganlo para acá. Así es que él envía todo su ejército y van en contra del pueblo de Israel y van a buscar al profeta Eliseo. Y dice la Biblia que llegaron con una grande tropa, tú ahí lo puedes leer en ese capítulo, y rodearon aquella ciudad donde se encontraba el profeta Eliseo con la intención de hacerle daño. Así es que cuando el criado del profeta ve todo aquel ejército, dice la Biblia que él se espantó de una manera tremenda y le dice al profeta Eliseo: hay un gran ejército que nos está rodeando y vienen a atacarnos. Pero dice la Biblia que el profeta le dice: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y oró a Dios y pidió que Dios abriera los ojos de su criado para que viera todo aquel ejército que estaba para defenderlos y para protegerlos. ¡Qué bonito! Cuando tú y yo decidimos hacer el bien, mi querido amigo, siempre va a haber un ejército de parte de Dios que te va a ayudar a pelear la batalla. No vas a tener que hacerlo enfrentando a tu enemigo. Dios te va a enviar la ayuda a través de su ejército, a través de sus ángeles, a través de su Espíritu Santo. Así es que dice la Biblia que viene aquella gente y sale el profeta Eliseo a recibir aquellos enemigos. Fíjate bien cómo los enfrenta él. Él sale, pero él ora a Dios. Fíjate bien, él ora a Dios y le dice: Señor, ciega la vista de estos hombres. Y cuando no era que les quitara por completo la vista, sino que ellos no iban a poder reconocer al profeta. Así es que cuando él se los encuentra, dice que él les dice: no es esta la ciudad, ni es el varón que ustedes buscan, pero yo los voy a llevar donde él está, síganme. Y allá va el profeta Eliseo, y toda aquella gente, aquella tropa enemiga va siguiéndolo. Fíjate qué tremendo. Van detrás de él siguiéndolo y él los lleva justo en medio de la ciudad a Samaria. Y estando ahí en medio de Samaria, que era parte ahí del pueblo de Israel, dice que ahí el profeta ora y le dice a Dios: ábrele los ojos a esta gente. Y cuando aquellos enemigos abren los ojos, se encuentran justo en medio del pueblo de Dios, justo enfrente del profeta por el que ellos iban. Pero había un gran ejército, porque allí estaba todo el ejército del rey de Israel, y también estaba el rey de Israel presente. ¡Qué tremendo! Fíjate bien que cuando tú y yo nos disponemos a hacerle el bien a nuestro enemigo, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre nos va a ayudar cada vez que nosotros queramos hacer el bien. Y dice aquí, fíjate bien, yo te voy a leer esta cita. Segunda de Reyes capítulo 6, te voy a leer del verso 18 al verso 23. Te estoy parafraseando el capítulo para que te lo puedas entender. Dice: y luego los sirios descendieron a él. Y oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. ¿Sabías que esa es la reacción siempre de las personas?
Una vez que se te presenta la oportunidad de enfrentar a tu enemigo, de enfrentar a aquel que te ha hecho un daño, el primer deseo es hacerle el mal, como lo hizo el rey de Israel. Dijo, los vamos a matar, son nuestros enemigos, los que siempre nos han estado provocando. Pero mira lo que hace el profeta Eliseo, y esto es donde yo quiero que tú y yo entendamos muy bien. Dice el verso 22, y él respondió, no los mates, ¿matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y es aquí donde vamos a entender por qué Romanos nos dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber, o sea, págale con un bien. Y aquí yo quiero que tú veas esto muy bien conmigo. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, les envió y ellos se volvieron a su señor. Fíjate bien, les pusieron un banquete. ¿Seríamos nosotros capaces de hacer algo así con una de nuestras personas con las que hemos tenido problemas? Invitarlo a nuestra casa a comer con nosotros y ponerle una mesa para que coma con nosotros. ¿Estaríamos dispuestos como hijos de Dios a hacer algo así? Fíjate que si tú y yo lo hacemos, aquí viene el beneficio. Si tú y yo decidimos tomar hoy el consejo de Dios y hacer las cosas como Dios nos las pide, mira lo que va a suceder. Aquí nos dice la palabra de Dios. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más. Una vez que se les dio de comer y de beber a este ejército, dice la Biblia que ellos regresan a su tierra, regresan a sus señores avergonzados, porque ellos iban con la idea de prender al profeta. Y el profeta, en lugar de enfrentarlos con el ejército, los enfrentó con una mesa llena de comida. Les dio agua de beber, los trató bien y los envió de regreso a su señor el rey. ¡Qué bonito! Este nivel solo lo alcanzan los nacidos de nuevo. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, yo te invito a que si en estos días has tenido problemas con alguna persona, con algún prójimo tuyo, si has tenido una dificultad tremenda en las que has tenido esa sed y esa ganas de vengarte en contra de él, ¿por qué no le invitas? Y le pones una mesa y le dices, vamos a comer y vamos a dialogar, y ofrécele de lo mejor que tú tienes. ¿Por qué no te pones a cuentas con él de esa manera? Dice la Biblia, para que seas hijo del Dios Altísimo, porque Él es bueno con los malos y con los ingratos. Así es que esa es la invitación y ese es el consejo de Dios. Ponle una mesa a tu enemigo, siéntate a comer con él, siéntate a comer con aquel que te ha buscado hacer el mal. Y la victoria es que dice, y nunca más volvieron a venir esas bandas armadas. El enemigo nunca más regresó a tratar de hacerle daño al pueblo de Israel. Eso es lo que va a suceder con nosotros si decidimos pagar con un bien. Yo hoy decido, dice este tema, pagar con un bien. Ojalá que este consejo te haya servido, ojalá que te haya gustado y que lo puedas compartir con todos tus amigos, con todos tus conocidos. Dios te bendiga, y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.